Buenos días, tarde o noche para todos. Continuando con el capítulo 24, hoy revisamos el tema titulado La valentía de la fe. Como saben, usualmente esta obra inicia citando pasajes evangélicos. Esta vez toma las anotaciones de Mateo y de Lucas. Vamos a ver cómo estamos en cultura general. ¿Les resulta conocida esta frase? A todo aquel que me reconozca entre los hombres, también yo los reconoceré, y el que me niegue, yo los negaré. Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él. ¿Qué significado moral se podrá obtener de esta expresión? El mensaje une a la valentía de la fe la valentía de opinar, con estas palabras. La valentía de opinar ha sido de gran estima entre los hombres, en todas las épocas, porque es un mérito desafiar los peligros, las persecuciones, las contrariedades e incluso, simplemente, el sarcasmo al que se expone por lo general quien no teme proclamar abiertamente ideas que no son las de la mayoría. En esto, como en todo, el mérito está en razón de las circunstancias y de la importancia del resultado. Qué interesante, ¿verdad? Bien, todos en general tenemos de una u otra manera la capacidad de comunicar nuestras necesidades físicas, afectivas, asuntos cotidianos o especializados, para aceptar algo o para negarnos a aceptarlo. Siempre encontraremos excepciones, pero en general es así. Podemos formarnos una opinión propia sobre personas, cosas, situaciones. En el texto se hace referencia a un tipo de opinión que es producto de la experiencia, conocimiento, análisis y reflexión más profunda, que tiene como objetivo la búsqueda de la verdad en cualquier ámbito humano. Se dice que en este mundo la verdad absoluta no es posible, pero sí lo es llegar a una verdad relativa, que resulta suficiente para saber que se camina por el sendero de la verdad. De allí surge esa frase sobre que nadie puede apropiarse de ella ni asumir que su visión del mundo es toda la verdad. Más allá de eso, ocurre que a medida que se tiene mayor y mejor información y experiencia, se mejora también el conocimiento y esto hace que la persona se forme opiniones más sólidas al punto de crearle convicción. Por eso expresan sus opiniones con firmeza y asertividad, enfrentando el miedo al juicio ajeno o a las consecuencias por expresar o demostrar algo diferente a lo que la mayoría piensa. Es por eso que esta lectura nos recuerda que manifestar una opinión es una fortaleza que requiere coraje y autenticidad, y lo diferencia del acto temerario y falto de juicio del hablar por hablar. Para entender esto, bastaría con recordar las consecuencias que asumió el Maestro Jesús en cumplimiento de su misión espiritual. Pero vamos a citar un caso también extremo y doloroso que forma parte de la historia de la humanidad, el caso de Giordano Bruno, un filósofo, teólogo, astrónomo y poeta italiano. Vivió en la segunda mitad del siglo XVI, tiempo de grandes transformaciones, y la última temporada del llamado Renacimiento. Para su época, hacía 100 años que se había creado la imprenta, por lo tanto, miles de libros conteniendo mucha información y diversas opiniones se podían ya transmitir entre los estudiosos y lectores que buscaban el progreso intelectual.
viviendo en ciudades repletas de personas que estaban sumidas en la pobreza, el hambre, enfermedades y en la ignorancia. En ese momento, el poder de la Iglesia Católica era casi total e imponía dogmas en contra de los avances del conocimiento y del libre pensamiento. Desde muy joven, Bruno destacó como uno de los espíritus más inquietos y desafiantes de la Europa de ese siglo. Pero también poseía un gran fervor religioso y es por esa razón que ingresó a un convento de la orden dominica. Cuentan que una vez hizo retirar todos los cuadros de las vírgenes y de los santos de su habitación, dejando únicamente un crucifijo en la pared, y que por esto despertó en la Inquisición sospecha de protestantismo. Tenemos que recordar que en esa época la Iglesia Católica perseguía implacablemente a los seguidores de Lutero y de Calvino. Esa vez, Bruno se libró de la denuncia. Pasaron los años y se hizo sacerdote y obtuvo el título de teólogo, entre muchas otras cosas. Se las ingenió para leer de esta lista de libros prohibidos que la Iglesia Católica censuraba al humanista holandés Erasmo, y ahí descubrió que no todos los llamados herejes eran ignorantes. Así también se empezó a interesar por la naciente literatura científica, leyendo a los alquimistas hasta la revolucionaria teoría heliocéntrica de Copérnico. Toda esta información empezó a evolucionar en su pensamiento y a convertirlo en un desafío frontal en contra de los dogmas de la Iglesia. Él, al igual que Copérnico, rechazaba la idea de que la Tierra fuera el centro del cosmos. Además, sostenía que el universo era infinito y que albergaba innumerables mundos en donde seres semejantes a nosotros podrían adorar a su propio Dios. Creía que todo en la naturaleza estaba compuesto por átomos en movimiento y que no existía una diferencia esencial entre materia y espíritu. Bueno, bajo esa lógica, consideró como una farsa el dogma eucarístico de la transmutación del pan y del vino en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Y todo esto lo llevó a ser denunciado por herejía ante la Inquisición. Pasaron 7 largos años en el que estuvo encerrado en esas oscuras mazmorras. Sus condiciones de vida y las torturas constantes obviamente perjudicaron mucho su salud. Cuando lo llevaron a comparecer ante el tribunal pidiéndole que se retracte de sus opiniones, él rechazó la propuesta. Entonces los inquisidores lo invitaron a reflexionar, algo así como, te vas unos días más, piénsalo bien, le dijeron, y se pasó 9 meses más en las mazmorras. Cuando nuevamente fue llevado ante el tribunal, se mantuvo inflexible a la retractación y fue sentenciado como hereje y quemado vivo públicamente en la hoguera. También se quemaron sus libros y se incluyeron además en el índice de libros prohibidos. Aunque desencarnó en esa existencia, su visión sobre un cosmos infinito, sobre la Tierra que no es el centro del universo, prevalecieron como lo hace siempre la verdad. Por eso la lectura nos dice que Jesús resalta en esos 2 pasajes evangélicos iniciales que los que tengan miedo de confesarse discípulos de la verdad no son dignos de ser admitidos en el reino de la verdad, que éstos perderán el beneficio de su fe porque se trata de una fe egoísta que guardan para sí mismos y la ocultan a fin de que no les ocasione perjuicios en este mundo. En cambio, los que proclaman la verdad abiertamente y la colocan por encima de sus intereses materiales,
se ocupan de su porvenir y al mismo tiempo del porvenir de los demás. También resalta este texto que estas mismas palabras de Jesús aplica para los adeptos al espiritismo, porque la doctrina espírita no es otra cosa que el desarrollo y la aplicación de la doctrina del Evangelio. Esto nos lleva a recordar y preguntarnos, ¿cuál es el objetivo de esta obra, el Evangelio según el Espiritismo? En el primer punto de la parte introductoria, el propio Kardec nos responde: las materias que los Evangelios contienen pueden dividirse en 5 partes: los hechos comunes de la vida de Cristo, los milagros, las predicciones, las palabras que sirvieron de base para establecer los dogmas de la Iglesia y la enseñanza moral. Si bien las 4 primeras partes han sido objeto de controversias, la última ha permanecido inatacable. Esto quiere decir que el espiritismo toma de los evangelios solo la enseñanza moral. El profesor Kardec amplía su explicación de esta manera: ante ese código divino, hasta la incredulidad se inclina. Es el terreno donde pueden reunirse todos los cultos, el estandarte bajo el cual pueden resguardarse, sean cuales fueren sus creencias, puesto que jamás ha sido objeto de las disputas religiosas que, en todos los casos y en todas partes, fueron suscitadas por las cuestiones relativas al dogma. Además, si la hubieran discutido, las sectas habrían encontrado en esa enseñanza su propia condenación, pues en su mayoría se aferran preferentemente a la parte mística antes que a la moral, que exige a cada uno su propia reforma, una regla de conducta que abarca todas las circunstancias de la vida privada y pública. Es el principio de todas las relaciones sociales basadas en la más rigurosa justicia. Constituye, en último término y por encima de todo, el camino infalible de la felicidad venidera y levanta un extremo del velo que nos ocultaba la vida futura. Esta parte será el objeto exclusivo de la presente obra, concluye. Bien, con este paréntesis importante que nos trae a cuenta la lectura de esta noche, para terminar este Evangelio, podemos decir que la valentía de la fe para los adeptos al espiritismo es la valentía de opinar porque buscamos aplicar en nuestras vidas como verdades válidas las enseñanzas morales de Cristo, que fueron entregadas por Él para el avance de la humanidad, sin distinción de culto y para ser puestas al alcance de todos. Es un largo proceso, un camino para aprender de la vida viviendo. Agradeciendo su amable atención, nos despedimos hasta la próxima semana. Que tengan todos mucha paz.